Saludos a todas las personas que están conectadas con tu canal de edificación, Hablemos de Cristo. En esta oportunidad trataremos un tema maravilloso, el propósito eterno de Dios. Te invito a que te quedes con nosotros. Quizás te has preguntado ¿para qué naciste? O quizás te has preguntado si naciste por un propósito o vas a buscar un propósito. ¿O te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, este y otros interrogantes serán resueltos en nuestra entrevista del propósito del Señor. Te invito a que te quedes con nosotros. Bueno, muy buenas. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Fernando Bohórquez. Fernando, recibe una cordial bienvenida de tu canal, Hablemos de Cristo, tu canal de edificación. Bendecidos, cordial saludo. Bueno, Adalberto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para sumar a la edificación del cuerpo, así que... Fernando, de verdad nos alegra que esa de verdad sea tu motivación, la edificación del cuerpo de Cristo. Fernando, el tema que nos convoca en esta oportunidad es el propósito de Dios. Hemos dado un repaso por todas las congregaciones, hemos visto a la luz de los creyentes y vemos cómo creyentes asisten a sus respectivas congregaciones, pero desconocen el motivo por el cual se congregan. Es más, algunos desconocen qué es el propósito de Dios. Entonces, a la luz de la Escritura, hoy queremos hablar un poco del propósito de Dios. ¿Qué tal si comenzamos? Excelente. Bueno, para empezar, me gustaría plantearte la pregunta inicial. ¿Qué es el propósito de Dios? Bueno, primero debemos empezar definiendo lo que es la palabra propósito. Perfecto. Pero no según un diccionario español, sino según lo que dice la Escritura sobre el propósito. Magnífico. La palabra griega es protesis y tiene que ver con una presentación, con una intención, con un deseo. Ahora, si estamos hablando del propósito de Dios, entonces es la presentación, intención o deseo de Dios de manifestar algo. Ese es su propósito, ¿cierto? O sea, el propósito de Dios recoge la voluntad de Dios, la intención de Dios. Es la voluntad de Dios expresada. Correcto. Fernando, y a la luz de la Escritura, ¿dónde podemos ver esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios? ¿Con qué ejemplo en la Escritura le podemos aquí explicar a nuestra audiencia? Bueno, podríamos empezar poniendo un fundamento de la siguiente manera. Claro. En el Antiguo Testamento vemos que hay situaciones que pasaron con el pueblo de Israel. Y estas situaciones, eventos, sacerdocios, profetas, personajes, aún la serpiente de bronce, todo eso que fungió como una realidad para ellos, para nosotros se transforma en una sombra, tipo y figura. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo, mencionando todos los avatares que sufrió el pueblo de Israel en el desierto, dice ya llegando al verso 10, y todo esto le sucedió a ellos como tipos, usa la palabra griega, o como sombras, como ejemplos para nosotros que han alcanzado los últimos tiempos. Así que en el momento en que exploremos el Antiguo Testamento, entenderemos que hay realidades que le sucedieron a ellos, pero para nosotros se convierten en una sombra, y de ahí debemos estar en una realidad espiritual en el Nuevo Pacto. Disculpa, Fernando, como para resumirte, ese texto que nos menciona, de donde está el apóstol Pablo, nos menciona todo el vaivén del pueblo de Israel, ¿cierto? Todos los avatares, como dices tú, las situaciones que ese pueblo vivió, pero que eso se convierte para un ejemplo en nuestra realidad hoy. Así es, un ejemplo. Tenemos que verlo porque ese ejemplo nos transmite algo, un mensaje de Dios. Sí, Señor. Tiene realidades que fueron funcionales para ellos, aunque ellos no las vieron, pero para nosotros sí, porque ya tenemos el panorama completo. Y entonces para nosotros es una realidad que nosotros debemos extraer a la luz del Nuevo Pacto. Perfecto. Entonces, ¿qué cita utilizaremos? Bueno, en la víspera no en la víspera, ya cuando se ejecutó la liberación del pueblo de Israel, del yugo de Egipto, vemos en la cita Éxodo 19, verso 4. Y vemos que Dios dice: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águila, y os he traído a mí. Hay que tener mucho interés o atención en cómo dice Dios.
los he traído a mí. A mí. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros serán el objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Correcto, entonces vemos claramente que Dios tiene una intención definida, clara, que es atraer a ese pueblo hacia Él. Hacia Él. Ahora, lo interesante, hay que analizar las palabras que están en Éxodo 19 desde la perspectiva de los pactos. Correcto, magnífico. El pacto antiguo manejaba lo que llamamos una condición o era condicional. Por eso usted ve que dice, si de veras escuchas mi voz. Entonces hay una condición presente que el hombre tenía que ejercitar para que recibir el beneficio de Dios. Entendemos que ese pacto nunca fue vigente en cuanto a la realidad. ¿Por qué? Porque ninguno pudo cumplir las exigencias de la ley. Ninguno. Tenía entendido que eran una serie de leyes que eran demasiado como humanamente cumplirlas. Es más, había gente que podía cumplir algunas. El tema es que tenías que cumplirlas todas. Porque si faltabas una, te hacías culpable de todas. Okay, o sea, era una imposibilidad total. Gracias por acordarnos, Fernando. Pero lo interesante es que la intención de Dios es atraerlos a Él. Ahora, miremos Salmo 65, verso 4. ¿Qué dice el Salmo 65, verso 4? Bienaventurado aquel a que Dios atrajera hacia Él. Interesante. La palabra bienaventurado, si usted la busca en el hebreo, tiene el significado de bendecido. O sea, bendecido el que Dios... Bendecido aquel a que tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces vemos que el hecho de llegar a Dios no nace de nosotros. Es que nosotros desde el principio rechazamos a Dios. El hecho de que tú tengas cierta intención de acercarte a Dios es porque Dios mismo te ha escogido y te ha acercado. Ok, es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios el acercamiento. Correcto. Fernando, en ese mismo contexto, si ponemos un ejemplo natural, si yo invito a un amigo a mi casa y le digo, ven, comparte conmigo un almuerzo, compartimos, hablamos de un negocio, hablamos de temas que nos ocupan, pues yo con ese amigo, si yo lo invito a mi casa, es porque yo quiero tener algún tipo de relación con él. Quiero conocer más de él, de su familia, de las cosas que él realiza. Entonces, podríamos decir que esa también sería como una intención de Dios, porque si Él está trayendo un pueblo, es porque Él quiere tener una relación con ese pueblo. Magnífico. En realidad el ejemplo que pones es muy ilustrativo. Podemos decir que tú invitas a tu casa a tu amigo. ¿Y tú qué haces con tu amigo? Disfrutas, pasas el tiempo. Y a medida de ese disfrute de compartir con tu amigo, tú lo conoces. Entonces, ¿por qué Dios atrae un pueblo hacia Él? Dios tiene una clara intención, relación y comunión. Ahora, esa relación y comunión la podemos notar que se hace efectiva en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero ilustrarte por medio de unos versos de qué se trata esta relación. Correcto. O esta comunión. En Juan 14, 20... nosotros notamos que dice lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Yo estoy en mi Padre. En aquel día, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús. Y Jesús les dice a los discípulos, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ellos conocían eso. Era una relación y comunión que existía desde antes de la fundación del mundo. Como dice Proverbios 8, el Hijo era el deleite del Padre, y esa era una comunión que existía siempre. Pero para los discípulos era nuevo eso. Era nuevo. Entonces Él les está diciendo en aquel día, y la gente piensa que ese día es un día que están esperando todavía, pero este es el día, es la realidad de la cruz. Una vez Cristo fuese crucificado, muerto y resucitado, esta experiencia, esta realidad se haría clara o real para los discípulos. Manifiesta. Muy Correcto. bien. Entonces Él le dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, pero mira, y vosotros en mí. ¿Y qué más? Y yo en vosotros. Claro, ya habla de una unidad, Fernando. De una comunión. Porque esta comunión de la cual está hablando Jesús en Juan 14, 20, no había existido en la tierra.
desde Génesis hasta estos días. Ningún hombre había tenido esta clase de comunión. Dios se había relacionado con profetas, con reyes, con hombres de Dios, con Abraham, con Moisés, con Elías. Con Elías, pero nunca de este tipo de relación. Ahora, vemos que él está hablando, y esto lo notamos en Juan 14, verso 2. Él les está diciendo que va hacia la cruz. O sea, él es la víspera de su crucifixión. ¿Y qué dice Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y todo el mundo entiende este verso como que hay calles de oro, mar de cristal, y hay una urbanización en el cielo. O sea, como si tuviéramos un lugar físico donde ir. Exactamente. Pero la palabra que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, la palabra lugar ahí también traduce oportunidad y también traduce condición. Oh, magnífico, qué bueno. Entonces Dios dice, en la casa de mi Padre, pero en el nuevo pacto, ¿quién es la casa del Padre? Su iglesia. Correcto. Lo puedes ver en repetidas citas, 1 Corintios 6, Efesios capítulo 1, verso 20 o 22. Vemos que la iglesia somos nosotros, somos la habitación del Padre. Y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quiénes son? Los creyentes. Correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a preparar esa condición. Pero ¿por qué dice eso? Y cuando me vaya y les prepare la condición, vengo otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Ya vimos en Juan 14, 20, ¿dónde estaba Él? ¿Dónde estaba Él? En el Padre. En el Padre. Yo estoy en mi Padre. Entonces, ¿a dónde quería llevar Dios a su pueblo? A una estrecha comunión por medio de Él con el Padre. Entonces, para resumir y ir dando claridad a los puntos, el propósito de Dios trata acerca de Dios atraer a su pueblo, ¿cierto? Así es. Con el propósito de tener una relación, ¿cierto? Una unidad, una coinonía con ese pueblo, Así que el es. pueblo conociera más de Él. Exacto. Perfecto, pero entonces hay una forma al principio y una forma después, por lo que te entiendo, ¿cierto? Al principio Dios se relacionaba con sus profetas, ¿cierto? Pero no de manera íntima. Sí, o sea, hubo intimidad, porque no podemos decirlo. Vemos la cita de Moisés en Éxodo, él veía cara a cara, pero ese cara a cara obviamente tenía una limitación. Pero no Era había externo, unidad. Era externo. Ok, era externo. A donde vamos es, Dios tuvo relación con los hombres en el Antiguo Testamento, pero hubo una relación externa. Correcto, basada, como decías al principio, en pactos, basada en ritos. Y Moisés se relacionaba con Dios, pero de una forma externa. Pero ¿qué pasa ahora en el nuevo pacto? Es que Dios ya no desciende en una nube. Ya Dios no desciende, la nube de gloria cubría el tabernáculo. Ahora, esa nube de gloria habita en el creyente. Correcto. La vida de Cristo impartida para nosotros representa ahora nuestra realidad. Entonces ya nosotros, esto cambió totalmente, porque ya de tener expectativas externas de Dios, ahora tienes a un Dios que te habla en tu interior, a un Dios que tú contemplas desde tu alma. Entonces esta condición que nos prepara Cristo es la condición de poder verle, de poder conocerle íntimamente. Bueno, porque Fernando, es a través de esto que en nosotros se presenta una verdadera y lo más transformación. tremendo de esto es que no fue iniciativa de nosotros, como bien dijiste, Así que es. fue en el Salmo 65, que fue el mismo Dios quien creó y organizó todo para que Así se diera es. esa relación perfecta en este nuevo pacto. Así es, Podríamos perfectamente. decir que sería esa la conclusión. La conclusión es, nosotros estamos hoy recibiendo un beneficio que nosotros no pedimos, que nosotros no generamos y que nosotros no Solicitamos. No pedimos, no generamos y tampoco pudimos hacer algo para que se diera. Pero te entiendo. Mejor dicho, el mismo Jesús lo dice, no podrías dar nada por la salvación de tu alma. No hay ningún precio. Pero Dios mismo se plació en poder hacernos entrar en esta relación, en esta comunión. ¿Cómo? A través de la completa obra de la cruz. Bueno, Fernando, creo que a la luz de los ejemplos, pues nos ha quedado claro en qué consiste el propósito de Dios. Así es. O qué es. Pero hay otra pregunta que también nos inquieta bastante y que nos gustaría nos ayudaras. ¿En quién está fundamentado este propósito? ¿O cuál es el pilar? ¿Cuál es el eje fundamental de este propósito? Muy buena pregunta.
Bueno, el propósito de Dios, como lo dice Efesios capítulo 3, verso 11, vamos a leerlo, dice, conforme al plan de las edades. Plan es la palabra protesis que hablamos al principio, que es propósito. Conforme al propósito de las edades que hizo en Jesús el Mesías. ¿De quién viene hablando? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Un plan, un proyecto, un propósito. Su intención, su deseo fue manifestado en alguien. ¿En quién? En su Hijo. Entonces hizo ese plan en Jesús el Mesías, nuestro Señor. Pero mira lo que dice el 12. En el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Aquí no te está hablando, en el verso 12 no te habla de Jesús, te está hablando del propósito. Tienes seguridad en el propósito y tienes derecho de entrada en el propósito por la fe en Él. Ok. Entonces Dios genera un mecanismo para atraer a la gente al propósito. ¿Cuál es? La muerte de su Hijo. El envío de su Hijo. El envío de su Hijo. O sea, estamos hablando, para recordarle a la gente, del mismo Jesús que caminó por las calles de Palestina, que se reunió con los fariseos, que hizo milagros, que sanó a ciegos, que sanó a leprosos. Sí, el mismo Jesús. El mismo. O sea, quiere decir que esa relación, esa unidad que nos estuviste comentando, es por medio de su Hijo. Así es. Ahora, y vemos que la relación del Padre con el Hijo es tan profunda que Dios generó el propósito en su Hijo. Ok. O sea, en la medida que nosotros vamos conociendo el propósito de Dios, vamos teniendo más intimidad con su Hijo. Amén. Podríamos, para que eso le o quede... más bien, la intimidad con su Hijo te da bastantes luces sobre el propósito. Sobre el propósito de Dios. Amén. Claro, porque en la medida que conocemos al Hijo, que es el eje fundamental, es el eje fundamental, entendemos más la intención del Señor. Así es. Correcto. Entonces, para que de pronto en esta oportunidad los oyentes les vaya quedando claro eso y ir, obviamente, pues clarificando a la luz de la palabra. Así es. Fernando, ¿nos podrías aclarar si hemos visto qué es el propósito de Dios, en quién está fundamentado? Entonces, para dar claridad a este asunto, ¿qué no sería el propósito de Dios? Oiga, ¿o qué no es el propósito de Dios? Esta pregunta es muy buena. Bueno, amados, ya vimos lo que es el propósito. Ahora, ¿qué no es el propósito? No son nuestros anhelos personales, nuestros planes familiares, nuestras metas, los profundos deseos del corazón. Eso no es el propósito. Bueno, Fernando, si tú nos estás comentando que el propósito de Dios no tiene nada que ver con las metas y objetivos personales de la gente, entonces, ¿dónde queda el que la gente quiera ascender en el trabajo, que quiere tener negocios prósperos, que quiere conseguirse una esposa o un esposo, que quiere tener una familia llena de hijos? Mejor dicho, todos los ideales que la gente quiere, que quiere comprar el carro último modelo, tener una casa bonita, una finca a las afueras de la ciudad. ¿Dónde quedan todos esos deseos y esas bonitas intenciones de la gente? Bueno, hay algo claro, y es que en el momento en que Dios te permite conocer a su Hijo, te darás cuenta de que todos tus anhelos, deseos, motivaciones comienzan a llegar a un mismo lugar. ¿Cuál es? Cristo. El Hijo. Y ahí te darás cuenta, cuando comiences a conocer al Hijo, cuál es el propósito por el cual estás aquí. Entonces alinearás tu mente, expectativas y deseos al propósito eterno. Entonces tú sabrás que Dios te tiene a tu esposa, te tiene tu trabajo, te tiene tu casa. Negocio. Bueno, y ahora viene la otra pregunta, porque es que hablamos de los beneficios de Dios, pero hay una pregunta interesante. ¿Cuál sería? ¿Y si Dios no te diera la casa, no te diera el carro, no te diera la esposa, no te diera la finca y no te ascendiera en el trabajo? La pregunta es, ¿seguirías buscando y sirviendo a Dios con la misma motivación? Muy buena pregunta, Fernando. ¿Y podemos ver algún ejemplo a la luz de la Escritura de esto que nos estás comentando, de los deseos de la gente? Bueno, mira, hay una cita en Lucas 15. Es Lucas 12, verso 15. Lucas 12, verso 15. Le dijo uno de la multitud, estaba Jesús en medio de una gran multitud.
Y le dice uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Yo no sé si usted se identifica con esa pregunta de la persona del público. Yo no sé si usted ha llegado a decirle: Señor, dile a fulano que dame el trabajo, asciéndeme, dame el ascenso que dame el tanto ascenso. necesito. Esa es la casa que yo quiero. Ahora, la pregunta es: ¿está bien o está mal? No, vamos a mirar qué responde Jesús. Y él le dice: hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre ustedes? Entonces vemos a veces que nuestras expectativas de Dios están desalineadas con el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Sí, porque ahí lo que Dios le está contestando es que Yo no vine para esto. yo no estoy en Para ese rol. partir herencia, no, mijo. Yo a esto no vine. Yo vine a ti a incluirte en una comunión con mi Padre que tú no tenías. Y eso para nosotros debe ser lo mayor. ¿Por qué? Porque una casa la puedes tener muerto espiritualmente o vivo espiritualmente. Pero conocer al Padre no lo vas a tener muerto espiritualmente. Correcto, solo lo hago cuando Dios me imparte su vida Cuando eres incluido. y soy partícipe de ese propósito. Así es. Entonces Jesús le dice: hey, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los muchos bienes que posee. Interesante. El tema es: el gobierno de Dios no se expresa en los bienes. Se expresa en conocer a la vida que te habita, para que esa vida te gobierne y tú así puedas manifestar el gobierno de Cristo en el corazón. De eso se trata el propósito. ¿Por qué Dios quiere que lo conozcas? ¿Para conocer datos de Dios? No. No. ¿Para conocer versículos de la Biblia? No. Dios quiere que lo conozcas para que te transforme. Porque a medida que la revelación del Hijo se va dando en tu alma, el gobierno de Cristo se hará efectivo en tu corazón y serás transformado a la imagen del Hijo. Bueno, Fernando, para ir dándole una claridad a los oyentes que están ahora mismo visitando nuestro canal, y me corriges, en la medida que ese gobierno de Dios, ¿cierto?, que vamos siendo más incluidos o que vamos disfrutando más de la comunión del Padre y del Hijo, ¿cierto?, digamos que esas cosas secundarias, que son la casa, el carro y la beca, van cogiendo un orden ellas solitas. O sea, se van encauzando conforme a la medida del propósito de Dios y no al revés. Es totalmente cierto. En Mateo 6, Jesús lanza una declaración, no sé si alguna vez la han leído, mire. La palabra que usa Jesús es dura. Mateo 6 dice, Él está hablando sobre este tema, la ansiedad. Dice... no es Mateo 6:30 el de... 24. Ok. Donde dice, sí, mira las aves del cielo que no siembran. Lo interesante es, Él hace una pregunta. Que ahí le está preguntando a los discípulos que por qué se afanan, de qué comeréis, de qué... Ese es el contexto. Pero hace una pregunta: no seáis como los incrédulos. ¿Usted sabe qué significa ser incrédulo? Bueno, podríamos aclararlo enseguida. Incrédulo es que no tienes la capacidad de creer, no tienes la vida de Dios. Aquí creer no significa en, ay, yo creo que sí va a suceder. No, eso no es ser incrédulo. Eso, exactamente. Creer es el resultado de que Dios te permita participar de su ver. Y Jesús le está diciendo: brother, no te afanes porque has que comer, o que has de beber, o que has de vestir. Esas cosas se llaman añadiduras para mí. Entonces, si Jesús las define como añadiduras, ¿en qué momento tú las defines como tu prioridad? ¿Y en qué momento se definen como si fueran el propósito de Dios? Como tu propósito. O sea, no son el propósito. Quiere decir que eso es totalmente errado, creer Claro. que esas cosas son el propósito por el cual tú estás en la tierra. Exacto. Por eso el 6:33 dice: buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia ahí es la forma en que opera el reino. Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo no creo que haya una promesa más clara que esta. Correcto. Enfócate en conocerme, mi hijo, que en mi potestad está entregarte las cosas que yo tenga bien darte. O sea, primero ocúpate en conocer en la persona en la cual yo fundamenté este propósito. Sí, Señor. Bueno, Fer, y en
Bueno, en esta conversación que tenemos muy chévere y muy amena, ¿qué podemos regalarle al público como conclusión que se lleve esta noche, que podamos decirle qué es el propósito, qué no es? Pues ya tenemos claramente que el propósito de Dios no se trata de nosotros, sino que se trata del Hijo, que no se trata de planes o deseos personales. Exactamente. ¿Qué más le podríamos decir para que la gente quede como, hoy me llevo esto? O que el mensaje que me quedó de la entrevista que escuché fue este. Amados, no hay mayor bendición y al mismo tiempo no hay una persona más infeliz que esté viviendo en este planeta y no sepa para qué vino. Y a veces no es que no lo sepas, a veces es que Dios te medio muestre o te haga entender algo de lo que significa el propósito de Dios para él y tú decidas otras cosas. Entonces, lo peor que nos puede suceder es desconocer para qué estamos aquí. Dios nos ha incluido por medio de su Hijo en una comunión que no ha existido jamás en la tierra. Y hace 2000 años aproximadamente, una cruz, una crucifixión y una cruz que llamamos el entendimiento de este sacrificio, nos permitió incorporarnos en esta comunión. Bendecido, disfruta de esta gran condición que preparó el Señor. ¿Cuál es la condición? Que Él está en nosotros, tú estás en Él y los dos estamos en el Padre. Gloria al Señor. Bueno, de verdad ha sido un tiempo de edificación, un tiempo refrescante, de verdad, un tiempo que ha traído luz a nuestros corazones. Espero que les haya sido de gran utilidad para su crecimiento espiritual. Fernando Borges, nuevamente te agradecemos tu presencia, gracias por tu disposición. Declaramos que la paz del Señor está contigo y sobre tu corazón. Y bueno, esperemos poder tenerte muchas oportunidades en este canal para poder seguir sumando a la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Alberto, bendecidos. Bueno, una feliz tarde, feliz noche a todas las personas que nos escuchan desde los diferentes horarios y de los diferentes países. Un abrazo, bendecidos. Bendecidos.